¿Qué puede aún domesticar al hombre si hasta el día de hoy sus esfuerzos de automoderación lo han llevado en gran medida precisamente a su toma del poder sobre todo ente? ¿Qué puede domesticar al hombre si hasta aquí, en todos los experimentos de educación de la especie humana, quedó poco claro hacia quién y hacia qué educaban los educadores? Me desempeño en el campo de la historia y me gusta mucho la concepción que se tenía de la educación desde 1946, en la que esta misma propendía a la transformación del ser en cuanto ser y no como un objeto mercantilista. La educación es una herramienta mediante la cual los seres humanos podemos entendernos, conocernos a nosotros mismos y aparte podemos entender el mundo que nos rodea. Desde mi perspectiva yo pienso que la educación es uno de los caminos y enfoques para llegar a ese conocimiento que tanto queremos y que tanto anhelamos, también para formarnos como personas y formarnos como grandes seres humanos. La percepción moderna de la educación es muy reductiva, debería ser más compleja e integral. La educación se ve no como algo que se quiera hacer, sino como algo que se debe hacer para poder sobresalir en esta sociedad. Creo que la educación es un acto de justicia. Infortunadamente en nuestro país y en el mundo en general la educación no es liberadora y no es crítica y favorece a los intereses de una clase elitista que nos quiere gobernar por siempre. El hombre y los animales domésticos. La historia de esa monstruosa cohabitación no ha sido presentada todavía de modo adecuado y hoy menos que nunca saben los filósofos lo que ellos mismos podrían ir a buscar en medio de esa historia. Solo en contados lugares se ha rasgado el velo del silencio que guardan los filósofos sobre la casa, el hombre y el animal como ejemplo biopolítico. Y todo lo que se escuchó entonces fueron vertiginosas advertencias sobre problemas que serían hasta donde se puede ver irresolubles para el género humano. De todo esto se puede advertir mínimamente la conexión interior entre la vida de hogar y la formación teórica, pues se nos permite llegar tan lejos como podamos a condición de que la teoría no pase de ser una especie de trabajo o mejor aún, de ocio hogareño. Pues según su definición, la antigua teoría no era precisamente otra cosa que una mirada serena por la ventana. Se trata en primer lugar de un asunto de contemplación, mientras que en la modernidad, desde que el saber se convirtió en poder, ha tomado decisivamente un carácter laboral. Todo grupo humano que tenga una cultura tiene la pretensión de mantener esa cultura, ¿sí? De preservarla de algún modo, de que no se cambie demasiado. Los grupos humanos, el ser humano por economía cerebral busca ahorrar energía y por lo tanto no estar cambiando, sino estar cómodo y a salvo, ¿sí? De manera que la supervivencia no sea una tarea difícil, sino que sea más fácil. Y por ese mismo fenómeno es que cambia paulatinamente para mejorar las condiciones de vida y de supervivencia de los miembros del grupo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, toda cultura educa a los nuevos miembros que llegan a ese grupo humano, ¿sí? Ahora, eso no se hace automáticamente. Con el tiempo y en los últimos 200 años se ha instaurado en nuestra cultura occidental, especialmente, un sistema educativo. ¿Por qué? Porque con el nuevo orden político, sobre todo el republicano, los diferentes aspectos y dimensiones sociales se han empezado a organizar sistemáticamente. La salud, la política, la economía y por lo tanto también la educación, ¿sí? Y todas las demás, el entretenimiento. Entonces, claro, este sistema político republicano, aunque todavía hay monarquías, pretende
que haya una organización a partir de principios y que haya una organización de todos los sistemas a partir de ciertas normativas que se apliquen universalmente dentro del grupo. ¿Ya? Entonces, claro, en general la aspiración a educar es de todo grupo humano y de toda cultura, pero la cultura nuestra, que nosotros hemos llamado occidental, para lograr ese cometido, pues ha desarrollado un sistema educativo bastante complejo. Un sistema educativo que incluye desde la formación que hoy en día llamamos primera infancia, que de hecho podríamos pensar que inicia con la formación de los mismos padres a través de cursos profilácticos, a través de ejercicios de respiración y cosas tan sencillas como esas, hasta lo que se conoce como en la universidad las especialidades, los doctorados, los posgrados, las maestrías, ¿sí? Entonces tiene todo una gama muy amplia y muy detallada de pasos y de momentos según edades, según capacidades. Entonces, claro, el sistema educativo ya es mucho más complicado que simplemente el deseo de mantener la cultura, ¿sí? Entonces, este sistema educativo que nosotros conocemos no es homogéneo en todo el mundo. Entonces nosotros tenemos que ver que ya en concreto, por el sistema de países que tenemos y de repúblicas independientes, se han desarrollado diferentes sistemas educativos y de más o menos 50 años para acá, un poco más tal vez, ha habido una intención de homogeneizar todos los sistemas educativos de los diferentes países, ¿sí? Entonces de ahí surge como la intención de estandarizar la educación. Entonces el sistema educativo actual busca ser estándar precisamente para lograr la integración al máximo de todos los seres humanos. Pero evidentemente las cosas no salen como se pretende. Ese es el gran problema, porque en efecto no solo el sistema educativo, sino también el sistema de salud, el político, el económico, ¿sí?, el científico, el tecnológico, todos esos subsistemas del sistema social, en la medida en que son complejos, pues tienen muchos vacíos y a la vez muchos efectos o consecuencias que en principio no son deseables, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los hospitales, pues se supone que el hospital cura a la gente, pero el sistema de hospitales ha generado lo que se llaman hoy superbacterias, que no se pueden curar ya con los antibióticos. Entonces el sistema que se suponía que iba a cuidar de la salud de la gente, la puede estar enfermando más, indeseablemente, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos posibles lecturas. Una, que estos efectos negativos del sistema no son intencionales y no le pertenecen al sistema, sino son como daños externos por falta de desarrollar o por falta de racionalización o de perfeccionamiento del sistema, y esa es una visión que se llama hoy en día tecnocrática. Lo que se necesita es más racionalización, más técnica y mejoramiento de los sistemas y por lo tanto complejización. Pero luego hay una lectura de otro tipo que viene más como de la corriente marxista y es crítica frente a la idea misma del sistema educativo tal y como está, porque como los sistemas no son independientes, o sea, en esta visión el sistema republicano que supuestamente conlleva un sistema democrático y conlleva una economía de mercado, de libre mercado y demás, para esa lectura marxista implica intrínsecamente todos esos desórdenes. ¿Por qué? Porque el sistema mismo está mal planteado. O sea, precisamente como parte de algunos principios, no solo es que los principios estén mal hechos, sino que los principios ocultan otros principios
u otras premisas u otras intenciones que no se dicen explícitamente, sino que se ocultan, se ofuscan debajo, detrás de las que son explícitas o conocidas. Y por eso es que en la lectura marxista se habla de la ideología como forma de alienación, porque precisamente todas estas principios o visiones que supuestamente estructuran los sistemas realmente están ocultando otra forma de funcionamiento que es la que de verdad hace daño, y por lo tanto todos estos mal funcionamientos son en el fondo deseados por el sistema, ¿sí? Entonces, a mí me parece que esas dos visiones, por no hablar de más, son las que en este momento están en pugnas referente y en concreto al sistema educativo. De si el sistema educativo necesita mejorías o hay que cambiarlo radicalmente. Y de hecho hay propuestas de cambio radical. ¿Sí? Hay propuestas, por ejemplo, la de Michel Onfray en Francia, de proponer un nuevo modelo de universidad diferente. La paradoja es que ese modelo de universidad diferente termina siendo financiada por el sistema educativo francés, porque él recibe dinero del Estado para que adelante su proyecto. Entonces, claro, tanto la visión optimista de que el sistema lo que hay que hacer es mejorarlo, como la visión pesimista de decir no, el sistema hay que cambiarlo, terminan aceptando una especie de marco común en el decir, mire, a la larga todos sí deseamos que la cosa mejore y pues tenemos es que construirla. Pero aparece este elemento de la alienación que se puede poner en términos de domesticación. Sin embargo, a mí me gusta precisamente sobre esa expresión o esa idea de la domesticación recordar en el texto de Saint-Exupéry del Principito, cuando el zorro le dice al niño que lo domestique para que puedan ser amigos, ¿sí? Y entonces el asunto es que una cultura no puede, una cultura en principio parece que no es natural, y entonces necesita domesticar aquello que está por fuera de ella para que en efecto lo que entre en la cultura no la dañe, no la afecte negativamente, sino que se vuelva parte de su acervo, de su riqueza, y la haga avanzar, crecer, desarrollarse. Entonces, en ese sentido, la domesticación es como parte intrínseca de la educación. Educar, en ese sentido, en términos generales, sería domesticar. Y en efecto, pues uno ve, por ejemplo, que en culturas ancestrales la maloca es un referente de la domesticación, ¿sí? Porque la maloca circunscribe un espacio habitable por el ser humano, pero a la vez determina aquel espacio intermedio que se denomina chagra, que es donde se puede cultivar lo que va a alimentar a la gente, a veces a la gente de la maloca, de la comunidad. A veces la gente piensa que allá en la selva eso no, eso todo está ahí en el monte y salen y cazan y comen, y eso no es así. Hay un proceso de domesticación para que efectivamente no envenene al ser humano aquello que se encuentra en estado natural en la selva, ¿no? Entonces, en ese sentido, la domesticación es parte del proceso educativo, ¿sí? En la medida en que hay que entender como todo el soporte que hace posible que una persona esté dentro de un grupo humano particular. Si no hay domesticación, pues se vuelve como un agente dañino, patológico, que eventualmente puede destruir o hacer o afectar negativamente al grupo humano. Pero mirándolo desde el otro lado, desde el lado de esta lectura marxista, en efecto, este proceso de alienación o de ocultar los verdaderos intereses detrás de unos supuestos principios o ideales humanistas serían una domesticación con el fin de hacer que la gente no se dé cuenta de lo que de verdad está pasando. Entonces se pueden tener esas dos lecturas. Ahora bien,
Ya para hablar del caso concreto aquí de la educación universitaria y para no referirnos a todos ni a todos los demás sistemas, yo pensaría que debemos entender que hay una especie de estructuración actual que se puede cambiar según la capacidad de discusión y de juicio de los individuos que la conforman. Entonces, claro, el conflicto está en que las personas que se están formando dentro del sistema, en la medida en que no tienen formación, pues no tienen los elementos para discutir y argumentar sobre el sistema que los forma, porque de algún modo necesitarían una formación en un sistema distinto para poder decir, oiga, mire, este sistema no está bien, debemos cambiarlo en esta dirección. Por eso es una contradicción, porque nadie está formado en un sistema distinto. Exacto, estamos formados en el mismo sistema, entonces pareciera que es imposible la mejora del sistema, pero en realidad no lo es. O sea, en realidad sí es importante la participación en todos los niveles y en todos los momentos, porque en últimas el estudiante no es una cosa como una especie de objeto de una fábrica que está siendo moldeado pasivamente, sino que el estudiante desde que entra a preescolar, en primera infancia, es agente activo, y eso es muy importante reconocerlo. O sea, el ideal del sistema de formación no es formar, no es entrenar, por decirlo así, animales no humanos, sino entrenar a animales humanos, es decir, animales que son activos respecto del lenguaje, respecto de la argumentación, respecto de la discusión, y por lo tanto no solo tienen el derecho, sino la obligación de algún modo de decir qué es lo que están viviendo, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están pensando, qué es lo que les parece. Y no solo una cuestión de opinión o de percepción, que es lo que normalmente se hace, es como, ¿cómo lo perciben? Bueno, sí, obviamente tienen una percepción, pero también tienen unas ideas, unas experiencias que pueden desde el comienzo empezar a aportar, ¿sí? Porque evidentemente el estudiante que llega a la universidad no llega en ceros, ya tiene mal que bien un bagaje de por lo menos 12 años de formación en otra institución que también pertenece al mismo sistema. Entonces, en ese sentido, es importante que el estudiante participe, pero de nuevo, por esa misma razón, no es el responsable de toda la transformación, ni puede cargar, o sea, aportar toda la carga de la responsabilidad de hacer que el sistema mejore o cambie radicalmente según sean las posturas, porque para eso también están los otros agentes activos del sistema, que en este momento se catalogan en administrativos y profesores, egresados, empresas y padres de familia. O sea, de algún modo, la comunidad educativa, que me gusta mucho esa expresión, es mucho más amplia que profesores y estudiantes, ¿sí? De hecho, si no es por el deseo mismo de la ciudadanía, que muchas veces no ha pasado por las universidades, como es el caso en Colombia, es la que apoya en el fondo que haya universidades en Colombia, ¿sí? Entonces, esa ciudadanía debería también tener un papel activo en la discusión sobre el sistema educativo. Que la domesticación de los hombres es lo impensado más grande, aquello de lo que el humanismo desvió los ojos desde la antigüedad hasta el presente. Con comprender esto, basta para encontrarse de pronto en aguas profundas. Allí donde ya no podemos hacer pie, nos rebasa la evidencia de que en ninguna época puedan bastar la domesticación educativa y la conciliación de los hombres por medio de la letra. La práctica de leer fue, por cierto, un poder de primer orden en la formación del hombre, y lo sigue siendo, en dimensiones modestas todavía hoy. En cambio,
La lectura selectiva y exhaustiva, se lo ha constatado siempre, era en este juego como el poder detrás del poder. Lo que se presenta como una reflexión sobre política es en realidad una reflexión fundamental sobre las reglas de manejo de un parque humano. Si hay una dignidad de los hombres que merezca en sentido filosófico ser tarea al lenguaje, será sobre todo porque los hombres no son simplemente mantenidos en parques temáticos políticos, sino porque son ellos los que se mantienen allí por sí mismos. Los hombres son seres que se curan, guardan de sí mismos, que generan, vivan donde vivan, un espacio parquizado en torno a sí mismos. En parques urbanos, parques nacionales, parques cantonales, parques ecológicos, en todos lados deben los hombres formarse una opinión sobre cómo debe ser regulada su conducta consigo mismos.